Retomamos entonces con la sección de presentación de libros. Tenemos libros para presentar. Lo vamos a comenzar con María una María Jesús, te pedimos por favor que te sientas, no sé si me escuchan bien, porque yo estoy lejos del micrófono. Creo que sí. Sí. Es que tiene, No se oye. pero ahora para todos, que pongan sus micrófonos solo encendidos, sino en un volumen alto. Sí. María Jesús, te escuchamos. Sí, yo tengo el volumen máximo. Bueno, gracias, Ignacio. Y gracias, Celina, que te veo allí por darme la oportunidad de presentar el libro de mi gran colega Isabel León Sanz. Bueno, el libro que presento pues está aquí, lo enseño en la pantalla, y bueno, es una obra bastante novedosa sobre, en concreto, lo que, bueno, digo el título, El arte creador en San Buenaventura, fundamentos para una teología de la belleza. Bueno, ella misma indica su intención. Dice, el objeto de esta investigación es estudiar la noción de San Buenaventura sobre el arte para ver en qué relación se sitúa la acción creadora comprendida como una creación artística con el origen de lo bello. Bien, bueno, es una aportación el libro a, voy a decir, los ámbitos a la teología trinitaria porque profundiza en la belleza de Dios Trino y en la comprensión de su acción creadora como una operación artística, en la teología fundamental porque mueve a contemplar las criaturas como lenguaje expresivo de Dios, aquí engarza con una hermenéutica. En la teología de la creación pues se plantea la belleza y amabilidad de lo creado en el designio divino, su consistencia propia y su expresividad. Sí, en la antropología teológica, en cuanto que se contempla al hombre como imagen e interlocutor de Dios y que participa de su creatividad. Y en la teología moral y espiritual puede imprimir el estudio de la presencia de categorías estéticas en la virtud o incluso la comprensión de la vida en Cristo como impresión de su imagen en nuestro ser, la santidad como obra de arte. La tesis o la hipótesis que atraviesa todo el libro, todos los 7 capítulos, es que la fuente de belleza de lo creado se encuentra en el acto creador. Bien, yo diría que aparte de las aportaciones a estos ámbitos que he dicho, dentro de las conclusiones que alcanza el libro, podríamos decir que el pensamiento que a través del libro vemos que el pensamiento de San Buenaventura se sitúa entre la continuidad y la original de una nueva síntesis, porque no es solo un libro sobre la estética bonaventuriana, sino desde el arte creador. Este es un enfoque bastante novedoso. Bien, o sea que en este sentido la belleza no se presenta como una simple atribución subjetiva del que contempla. Desde este libro podemos decir que es preciso fundamentar racionalmente la convicción de la belleza-bondad por parte de un Dios que es bueno y bello, así como la dignidad de lo corpóreo en el marco de la fe en la encarnación del Verbo. Porque el Verbo es propiamente el artífex, ¿no? Y crea lo que ella denomina la qualitas numerosa, o es mismo o como belleza, y el mismo es qualitas numerosa, ¿no? Bien, se habían desarrollado antes de San Buenaventura, dice ella, una serie de nociones en torno a la belleza como orden, proporción, número, consonancia, armonía, belleza de la luminosidad y el colorido, o la de imágenes y símbolos reveladores de sentidos que remiten a una profundidad latente en lo que aparece. Pero San Buenaventura, podemos subrayar, observa ante todo cómo se verifican en los seres concretos esas propiedades y considera
cómo se adecúan con nuestras facultades. O sea, no se trata solamente de cualidades objetivas de las realidades que se reconocen bellas, sino, y esto me parece sumamente interesante como filósofa, sino de su correspondencia con nuestra capacidad de conocerlas y apreciarlas como tales. O sea, ella sitúa, el libro sitúa o combina el polo objetivo y el polo subjetivo de lo bello. Y en concreto en el autor tratado se da la posibilidad de articular ambos planos en último término fruto del acto creador, es decir, el arte divino funda la belleza expresiva de los seres y su armonía con las facultades humanas. Esta es la clave, hay una proporción, ¿no? Bien, San Buenaventura asumió y contribuyó al desplazamiento que estaba experimentando en su momento la noción de belleza hacia el ámbito de la verdad, pero amplió esta perspectiva en el marco de la relación de la belleza con las tres generales condiciones del ente. Otro aspecto muy novedoso, a mi juicio, con la unidad como equalitas y orden, con la verdad en cuanto a especies, fuente de distinción, proporción, luminosidad expresiva, y con la bondad por relación a su amabilidad, al ornato y a la esplendidez, a una donación que trasciende la necesidad. Y bien, asocia inmediatamente la belleza con la especies, forma, semejanza de la imagen, luz expresiva. San Buenaventura encuentra en la equalitas numerosa la raíz desde la que se unifican las diferentes cualidades de lo bello. Y entonces recoge la idea agustiniana de la unidad en la variedad. Después de leer el libro, podemos decir que San Buenaventura abre un camino para articular la doble dimensión formal y expresiva de la belleza en el objeto de la creación artística. Bien, para terminar, San Buenaventura propone una definición de lo bello común a Dios y a las criaturas, pues la aequalitas numerosa se realiza de modo perfecto en la unidad plural de Dios Trinidad, donde se verifica como perfecta identidad de tres personas distintas. Este es el aspecto más teológico, porque trata de fundar una teología de la belleza, y podemos leer que en la comunión trinitaria la summa ratio pulcritudinis se apropia al Hijo como imagen completamente semejante del Padre y como verbo perfectamente expresivo de Dios Trino y de todas las realidades creadas o factibles. Él es el arte plenamente expresivo que contiene todas las razones ejemplares en perfecta unidad simplicísima. En él se encuentra la referencia significativa y operativa de todos los seres que Dios puede crear. Bueno, el libro, al comparar la acción del agente natural y del artista, sitúa en un nuevo contexto las cuestiones sobre las relaciones entre el arte y la naturaleza. Bien, sería mi presentación del libro, que constituye para mí una aportación a los estudios medievales, a estética y a la teología, en concreto de la mano de San Buenaventura. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Bien. Vamos entonces ahora. Has hecho una presentación más breve de lo que esperaba. Sí, no he mirado el tiempo. No, está muy bien, está muy bien. De esta forma sí está muy bien. Sí, bueno, ahora vamos con... Sí, Celina. Un minuto que va a decir. Hola, María José, un gusto verte. Sí, ¿qué tal? Quiero señalar muy especialmente que María José ha pedido y le hemos autorizado esta presentación de Isabel León, que es un libro que en realidad está fuera de
el rango temporal que nosotros ponemos, que son los 2 o 3 últimos años. Pero nos pareció muy importante la obra y también una demostración de que a veces no funcionan suficientemente los contactos y muchos la desconocían. Yo misma no conocía esta obra. Entonces, como una excepción que quería aclarar, no es lo habitual, pero por razón de que es un grupo que no pertenecía a la red, ahora van a pertenecer, ¿cierto? De modo que por eso no habíamos registrado que había un libro que tendría que haber sido presentado en México en el 2019. Así que quería aclarar esto y agradecer a María José y también disculparme con la autora porque nos hubiera gustado que pudiera participar diciendo algo, pero el sistema que tiene la Universidad Católica es muy particular, muy restrictivo, había que hacer una serie de trámites, digamos, que obstaculizaron todo eso. Pero mi saludo y mi agradecimiento por este libro a la autora, en nombre de la red. Gracias. Muchísimas gracias, Celina. Bien, muchas gracias. Ahora damos lugar a Virginia Remello, para que presente Aristóteles en la Nueva España, la misma es la autora, así que conoce muy bien su obra. Bienvenida, Virginia. Hola, muchísimas gracias. Gracias a Celina. Qué alegría estar contigo aquí moderando la mesa y con María Jesús en la pantalla y sus discípulos. Veo que esto queda grabado. Nosotros tenemos un problema de tiempos para entrar al Congreso actual porque me llegó tarde, pero yo espero y luego se puedan meter de alguna manera las gentes que tienen interés. El libro que voy a presentar, pues lo conozco porque ese es un libro mío, surgió en el 2018, se publicó por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en México, y es un libro en el cual yo, habiéndome doctorado en pensamiento clásico en la Universidad de Navarra, en concreto en Aristóteles y el tema del razonamiento práctico y productor, transité hacia el tema de la filosofía en México después de pues ya varios años, después de haberme doctorado y haber continuado paralelamente estudios sobre Aristóteles y teniendo la clase de filosofía en México en la facultad, que finalmente ya es la cátedra que yo doy nada más, porque estoy al 100% dedicada a eso. Este es el resultado de las indagaciones sobre cómo se puede decir que Aristóteles es un autor, un filósofo fundacional para la Nueva España. Como ustedes saben, Mauricio Béchot recuperó con enorme mérito, él es fraile dominico, mexicano, con enorme mérito algo que el laicismo mexicano del siglo XIX había eclipsado, que era la importancia de la tradición escolástica. En México parecía que pegabas un brinco desde los indígenas hasta México independiente. Y muchos autores dicen que por eso no se había tenido una gran vigor la filosofía en México, que porque se rompió con una tradición. México tiene más tiempo todavía de periodo colonial que de México independiente. Entonces démonos cuenta de la relevancia cuando tú borras una tradición por cuestiones ideológicas. Entonces, Béchot tuvo este mérito lo empezaron a hacer los trasterrados a mediados del siglo XX, por ejemplo, el padre Gallegos y Rocaful, que era el catedrático de Granada, con el triunfo del franquismo se sale, y él llega a la Biblioteca Nacional de México y no puede creer las cajas que se encuentran con la maravilla de textos. Luego llega José Gauss y hace lo mismo, y finalmente tenemos la compilación total por Mauricio Béchot, donde ya expone en varias obras el tema
del pensamiento tomista como el vigor más importante. Pero conforme yo me fui adentrando en el tema de México, de la filosofía en México, la verdad es que yo sentía una ausencia enorme del planteamiento aristotélico, porque les voy a poner un solo caso que viene en el libro. Alonso de la Veracruz, que todos estos autores que mencioné, que vienen de la escuela de Beauchamp y que lo hacen muy bien, y he aprendido todo de ellos, pero te ponen que básicamente su filosofía era atomista. Bueno, eso es del género común de la colonia, que eran escolásticos. Pero, por ejemplo, en su Física Speculatio, que ahí trabajo un capítulo del libro del que estoy hablando, Alonso de Veracruz dice, y lo pone en la portada además del libro: sigo la obra de Aristóteles directa en traducción de Ioannis Argyropoulos, este traductor bizantino de renacentista, que traduce ya del árabe, perdón, del griego, no del árabe, a el latín, la obra de Aristóteles, ¿no? Después de él vendrán otras traducciones, estaba Tablo, y al final estará sobre todo Ginés de Sepúlveda con su traducción de la política de Aristóteles. Pero aquí, con este tipo de cosas que les señalo, lo que el libro intenta probar, la hipótesis del libro, es que sí hay un aristotelismo en la Nueva España. ¿Qué tipo de Aristóteles? Bueno, pues yo ahí, tomando un término de Schmitt, cuando él habla de las tradiciones aristotélicas en Europa, que pone que es un aristotelismo diferenciado, dije, yo tomo de él esto y voy a poner que es un aristotelismo diferenciado el que hay en la Nueva España, porque bebe de él los comentarios de Tomás de Aquino Aristóteles, bebe de tal, pero sigue el renacentista explícitamente, ese es el que él quiere, y así voy probando en todos los autores. El libro está dividido no cronológicamente, porque lo que hago es, primero, es un libro que quiere exponer el aristotelismo en todas sus formas. Entonces se empieza de dónde viene, cómo se va separando las obras de Aristóteles, qué es lo que va sucediendo, qué pasa en la tradición latina, qué pasa con los árabes, para finalmente aterrizar en el Aristóteles de España y hacer estas puntualidades. Muy protagonista en mi libro es la Universidad de Salamanca del siglo XV, porque otra vez le han dado toda la fuerza a la tradición dominica con Vitoria, como si ahí hubiera empezado alguna tabla rasa, y el siglo XV de la Universidad de Salamanca es muy relevante y lo citan mucho más los novohispanos que a Vitoria y Tomás de Aquino, aunque escriben a la manera de Vitoria y Santo Tomás, eso hay que decirlo. Entonces, aquí el punto está en que lo que hace mi obra es analizar una tradición filosófica, que es la tradición aristotélica, y entrar en ese dilema de cuál Aristóteles. Bueno, pues es que de Aristóteles no se puede decir exactamente cuál, porque tiene muchísimas variables. El propio Tomás, sí, que si de Morbeke le traduce y que trae las obras de Avicena y de tal, pero tiene otras improntas también Tomás y otro tipo de aristotelismo latino, y también lo mete. Entonces, es un libro que da un poco como la metodología en la lectura para hacer el análisis de tradiciones filosóficas. Sí, en cuanto al capitulario, sí es cronológico. Primero, ya por fin, en la segunda parte del libro, aterrizo poniendo quiénes son los autores del siglo XVI que me parecen más importantes en Nueva España en ocasión de la filosofía aristotélica, y pongo a Bernardino de Sahagún, que me encantó ahorita oír de lo que habló María de Jesús, porque fíjense que Bernardino tiene en el prólogo general una opción bonaventurense muy relevante, donde todo esto de que si Dios sabe
que los hombres van a ser capaces, por el modo como los crea, de descubrir su propio ser divino a través de la naturaleza, y que es una cuestión de ir separando lo bueno de lo malo en las culturas, etcétera. Bueno, esto es un principio bonaventurense que lo toma Sahagún y que dice que eso es lo que va a hacer en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, también llamado Códice Florentino. Entonces, este autor, para yo poner el ejemplo de lo que la impronta aristotélica, ya dejo lo de San Buenaventura, todo lo que va clasificando del hombre indiano es a través de textos de Aristóteles. Les dejo un solo ejemplo para no tardarme. El libro 9 es sobre las plantas y los animales. Perdón, es el libro 11. El libro 11 de la Historia General es sobre plantas y animales, y ahí toda la clasificación de los animales la hace Sahagún a partir del texto Historia de los Animales de Aristóteles. Entonces, este es el tipo de labor que yo voy haciendo, confrontando de dónde viene el seguimiento y cómo lo va poniendo. Obviamente tiene otras improntas, el enciclopedismo español, viene, no sé, la tradición también latina de Plinio y Cicerón, que las menciona Sahagún, etimologías de Isidoro de Sevilla, todo esto se ve en mi libro, y luego Bartolomé Ánglico, Gil Zamora y todos aquellos que van teniendo improntas aristotélicas, ¿no? Bueno, lo hago eso mismo con Sahagún, con Las Casas, con Alonso de la Veracruz, y paso después a autores del 17 y finalmente a los jesuitas del 18. Y esta misma explicación que les di es la que tiene la segunda parte del libro. Entonces, con esto yo termino para, pues, invitarlos. El libro no cuesta. Se meten ustedes, por favor, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Luego ponen biblioteca, y ya que sale biblioteca, ponen Virginia Aspe, Aristóteles y Nueva España. Este es un servicio que da la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para la filosofía internacional. Muchas gracias. Gracias, Gracias a ti. Julia. Hola, Celina. Excelente. Un gusto de escuchar y luego te veremos en otras presentaciones más. Exactamente. Bueno, Tenemos ahora la presentación de la autora de los dones encendidos. es un ebook de modo que vamos a ver, se puede mostrar El libro se llama la portada. el título. Sí. El libro es Documentarios Bíblicos de Roberto una nueva exégesis. Como es un ebook que fue publicado en el año 2021, voy a pedir que pasen la portada para que se vea. ¿Libros? Perfecto. Los textos es un PDF de bajada del ebook. Y luego el índice para que se vaya siguiendo un poquito lo que quiero decir. Mientras tanto, comento que este libro tiene una larga historia. En realidad es el tema y el contenido en un 90% de mi tesis doctoral en teología en la especialidad Sagrada Escritura. La tesis fue defendida en la Pontificia Universidad Comillas de España en el año 2000. Y nunca la publiqué, en realidad no sé bien por qué. Pero después de pasados 20 años, se me ocurrió que valía la pena publicarla. Y publicarlo como una historia de cómo puede variar incluso en una misma persona, en 40 años, los enfoques para tratar un tema. En este caso,
digamos, sería teología, pero por ser exégesis, y la exégesis está muy ligada a la hermenéutica, tiene un interés también para la filosofía, y porque tiene elementos hermenéuticos y justificaciones epistemológicas que son filosóficas y que fueron, digamos, la raíz de todos los problemas que yo tuve con esa tesis. Es todo un ejemplo de lo que puede pasar cuando hay una desconexión entre los teólogos que tienen una epistemología tal vez atrasada y los que estudiamos teología sabiendo filosofía y tenemos una epistemología más actual. En realidad, después de graduarme como licenciada con una tesis sobre las ideas exegéticas de Roger Bacon, que fue una tesis que gustó mucho, porque en realidad los medievales y los escolásticos no integran la historia de la exégesis en teología, no la integran. Se saltan tranquilamente desde algunos padres de la Iglesia a algunas ideas exegéticas del siglo XVIII, cuando hay una crítica epistemológica a la lectura tradicional de la Biblia, fundamentalmente por parte de los protestantes, todo el gran complejo hermenéutico bíblico que hicieron en el siglo XIX, fundamentalmente los luteranos, toda la gran polémica exegética, epistemológica, etcétera, acerca de que hubo en el catolicismo, acerca de los métodos para la lectura de la Sagrada Escritura y hermenéutica, y lo que vino después del Concilio Vaticano II. El valor exegético, teológico y epistemológico de algunos teólogos medievales ha pasado totalmente desapercibido. Mis propios profesores, en comillas, que es una universidad muy reconocida dentro del ambiente jesuita y muy vinculada a Roma, teníamos muchos profesores que también eran profesores en las pontificias de Roma, ¿no? No desconocían totalmente el tema. Hubo un profesor que le interesó mi tema con Roger Bacon, y la razón por la cual a mí me interesó es que Roger Bacon es digamos, no digo el primero, pero sí alguien que trató, por una parte, de comprender que el estudio de los textos sagrados es fundamental para una religión. Que por consiguiente la Vulgata, que estaba tan mal traducida, adulterada, etcétera, tenía que ser revisionada, y para esa revisión había que hacerlo científicamente. En otras palabras, la idea de la exégesis científica, y eso fue lo que a mí me interesó, no es del siglo XIX, es del siglo XIII. Y con una gran diferencia histórica, el único anterior que defendió la cientificidad de la exégesis fue Jerónimo, el dálmata. Entonces, mi tesis fue que había que reconstruir ese pasado para no quedarnos en el presentismo de que solo los luteranos del XIX, a los cuales recuerda Gadamer en un libro de filosofía, o sea, atención, que la exégesis bíblica ha sido inspiradora de filosofía del siglo XX. Porque para quien ha leído con toda atención Verdad y Método puede darse cuenta que una enorme parte hermenéutica Gadamer lo toma de los teólogos exégetas luteranos del XIX, continuado, por supuesto, en el. Entonces, hay un mix ahí que es interesante ver, pero que es interesante ver desde el punto de vista filosófico, desde la historia de la filosofía misma, o sea, releer eso a la luz de la epistemología actual. Como eso me fue también, se me ocurrió que entonces podía hacer lo mismo con quien fue el maestro de Roger Bacon, es decir, Roberto Roselesti. Y Roberto Roselesti tiene una particularidad. A diferencia de Bacon, que en realidad no propuso nada, tiene ideas sueltas sobre exégesis, pero no propuso nada, en realidad Roselesti sí. Roselesti propuso una teología bíblica. En momentos en que la teología pasaba a ser sistemática, a depender
no solamente de las sentencias de Pedro Lombardo, sino de la exposición de Pedro Lombardo en función de la epistemología de los segundos analíticos, y de ahí todo el tema de hacer una exégesis que tomara la forma de cuestión y fuera deductivista. A diferencia de eso que empezaba o ya prácticamente se veía venir como el horizonte epistémico de la teología, que es la teología sistemática, él, recogiendo una antigua tradición monacal, quería volver a la cuestión como lectio. Es decir, a volver a la tradición monacal del siglo XI, donde ya había cuestiones, pero se trataban exegéticamente. Y me pareció también que eran unas propuestas para una nueva exégesis, porque él comprendió otra cosa importantísima, que una exégesis que fuera base de una teología bíblica en el siglo XIII no podía hacerse con los instrumentos conceptuales del siglo XI. Estaban atrasados, científicamente. Pero en el siglo XIII había un conocimiento muy importante de las ciencias ya. De las ciencias físicas incluso, ¿no? De la geografía, de la medicina, de la astronomía, y un mayor conocimiento, indudablemente, del latín y del griego, que estaban escritos las copias que podíamos recoger para no basarnos, diría, solamente en la abundante, que ya sabemos, como después lo dijo su discípulo, que estaba mal, que realmente estaba cada vez peor. De modo que yo titulé mi propuesta justamente eso, las propuestas de Roberto Orsi para una nueva exégesis. Desde el punto de vista teológico, yo tenía un argumento muy importante para defender mi tema, que desde el Concilio Vaticano II se quiere volver a la teología bíblica, que la teología sistemática está acabada, por una razón muy simple que yo como filósofa veía, porque la teología sistemática se construyó sobre epistemologías que hoy no funcionan. Entonces, y como ahora epistemológicamente tenemos una eclosión de epistemologías y una eclosión de lógicas, ya no podemos construir una teoría sistemática de la manera como se venía construyendo. Entonces, que la teología sistemática acababa su vida repitiendo cosas que no iban a tener ninguna importancia, era algo que ya desde el Vaticano, antes del Vaticano II y después del Vaticano II ya era claro en la teología católica.